Hay algo que me ha estado inquietando profundamente en los últimos tiempos, algo que veo con una claridad que me duele en el alma. He observado a tantas personas mayores, hombres y mujeres, que han trabajado toda su vida, que han dado todo de sí mismos, que han criado familias, que han construido hogares, que han aportado al mundo de maneras que quizás nunca fueron completamente reconocidas, y sin embargo, en lugar de estar viviendo sus años dorados con la paz y la felicidad que merecen, los veo cargando un peso invisible que les roba la sonrisa, que les quita el brillo de los ojos, que les arrebata la capacidad de disfrutar este momento sagrado de sus vidas. Y me pregunto, con el corazón apretado, ¿por qué tiene que ser así? Porque quienes tanto han dado, quienes tanto han luchado, quienes tanto han sacrificado, no pueden simplemente descansar en la tranquilidad que se han ganado. La respuesta, he descubierto, no está en las circunstancias externas solamente, sino en 7 verdades fundamentales que, cuando se comprenden y se aplican, transforman completamente la experiencia de envejecer. ¿Sabes? Cuando miro a mi alrededor y veo personas de 70, 80, 90 años, me doy cuenta de que hay 2 tipos de ancianos en este mundo. Están aquellos que parecen haber perdido la chispa de la vida, que se levantan cada mañana con una sensación de pesadez, que miran al pasado con amargura y al futuro con miedo, que se sienten como una carga para sus familias, que viven atrapados en el resentimiento de lo que pudo haber sido pero no fue. Y luego están aquellos otros, esos seres extraordinarios que irradian una luz especial, que tienen esa sabiduría serena en sus ojos, que ríen con facilidad, que hablan de sus días con gratitud, que encuentran belleza en las cosas más simples, que se han convertido en fuentes de inspiración para todos los que los rodean. La diferencia entre estos 2 grupos no es la cantidad de dinero que tienen en el banco, no es la salud perfecta de sus cuerpos, no es la ausencia de problemas o dificultades. La diferencia radica en cómo han decidido abordar esta etapa de sus vidas, en las actitudes que han cultivado, en las prácticas que han adoptado, en la perspectiva que han elegido mantener. La primera cosa que ayuda profundamente a las personas mayores a vivir con tranquilidad y felicidad es algo tan simple y tan complejo, a la vez que muchos lo pasan por alto completamente. Es la capacidad de soltar el control, de liberar las manos que durante décadas han estado aferradas con fuerza a las riendas de todo. Durante 40, 50, 60 años, fuiste tú quien tomó las decisiones importantes, quien resolvió los problemas, quien encontró las soluciones, quien llevó la carga sobre tus hombros. Fuiste el padre o la madre que cuidó de los hijos, el trabajador que cumplió con sus responsabilidades, el esposo o la esposa que sostuvo el hogar, el pilar sobre el cual otros se apoyaron. Y eso estuvo bien. Fue tu momento, fue tu papel, fue tu contribución necesaria e invaluable. Pero llega un tiempo, un momento sagrado en la vida, cuando debes permitir que otros tomen el relevo, cuando debes confiar en que has hecho tu trabajo lo suficientemente bien como para que ahora otros puedan continuar. Cuando debes entender que aferrarte al control de cada detalle, de cada decisión, de cada aspecto de la vida de quienes te rodean, no solo es agotador para ti, sino que también impide que ellos crezcan, que maduren, que desarrollen su propia sabiduría. He visto a tantos ancianos hermosos que se torturan a sí mismos porque no pueden soltar. Quieren seguir dirigiendo la vida de sus hijos adultos, quieren controlar cómo sus nietos son criados, quieren que todo se haga exactamente como ellos lo harían, y cuando las cosas inevitablemente no salen así, porque cada generación tiene su propia forma de hacer las cosas, se llenan de frustración, de ansiedad, de resentimiento, se desgastan emocionalmente tratando de sostener un mundo que ya no les corresponde sostener de la misma manera. Y lo trágico es que en ese proceso de aferrarse, pierden la oportunidad de disfrutar la belleza de esta nueva etapa, donde su papel no es controlar sino acompañar, no dirigir sino aconsejar cuando se les pide, no cargar sino observar con orgullo cómo otros llevan adelante lo que ellos comenzaron. Soltar el control no significa volverse irrelevante o innecesario, significa transformar tu forma de contribuir, significa pasar de ser el que hace todo a ser el que comparte sabiduría cuando es apropiado,
Significa dejar de ver cada problema de tus seres queridos como algo que debes resolver inmediatamente y comenzar a confiar en que ellos tienen la capacidad de resolverlo por sí mismos, que de hecho necesitan esa oportunidad de resolverlo para crecer. Significa reconocer que tu valor no está en hacer constantemente, sino en ser, en estar presente, en ofrecer tu experiencia como un regalo y no como una imposición. Cuando finalmente sueltas esta necesidad de control, algo milagroso sucede. Sientes como un peso enorme se levanta de tus hombros. Respiras más profundo, duermes mejor. Dejas de preocuparte por cosas que honestamente ya no están en tus manos y descubres que la vida tiene una manera hermosa de seguir adelante incluso sin tu intervención constante. La segunda cosa que transforma la experiencia de envejecer es cultivar y proteger ferozmente las conexiones humanas genuinas. Hay una soledad particular que puede envolver a las personas mayores, una soledad que no siempre tiene que ver con estar físicamente solo. Puedes estar rodeado de gente y aún sentirte profundamente aislado si no hay conexiones reales, si las conversaciones son superficiales, si nadie realmente te escucha, si te has convertido en una presencia invisible en la vida de aquellos que supuestamente te aman. Esta soledad es como un veneno silencioso que se filtra en el alma y va apagando lentamente la luz interior. Por eso es absolutamente vital, no opcional, sino vital, que las personas mayores mantengan y cultiven relaciones significativas. Ahora bien, aquí viene algo importante que necesito que entiendas. Cuando hablo de conexiones humanas genuinas, no me refiero a tener cientos de conocidos o a estar constantemente rodeado de multitudes. Me refiero a tener, aunque sea una, dos, tres personas con quienes puedas ser completamente auténtico, con quienes puedas compartir tus pensamientos más profundos, tus miedos, tus alegrías, tus recuerdos, tus esperanzas. Me refiero a relaciones donde te sientes visto, escuchado, valorado por quien eres ahora, no solo por quien fuiste en el pasado. Porque uno de los dolores más grandes que experimentan muchos ancianos es sentir que la gente solo los ve a través del lente de lo que fueron, del padre fuerte que ya no puede levantar cosas pesadas, de la madre enérgica que ya no puede cocinar banquetes completos, del trabajador incansable que ya no tiene la misma resistencia. Necesitas personas que te vean como eres hoy, con tus limitaciones actuales, pero también con tu sabiduría ganada, con tu perspectiva única, con tu corazón que sigue siendo capaz de amar profundamente. Y aquí está la parte difícil que muchos no quieren escuchar. Para tener estas conexiones genuinas, tú también debes ser genuino. No puedes esperar que otros se abran contigo si tú vives detrás de una fachada de que todo está bien cuando no lo está. Si finges ser fuerte cuando estás quebrado por dentro. Si niegas tus necesidades emocionales porque tienes miedo de ser una carga. La vulnerabilidad es el precio de la conexión auténtica. Tienes que estar dispuesto a decir que estás asustado, que te sientes solo, que extrañas cómo solían ser las cosas, que hay días en que la nostalgia te aplasta. Pero también tienes que estar dispuesto a escuchar verdaderamente a otros, a interesarte genuinamente en sus vidas, a no convertir cada conversación en una competencia de quién lo tiene más difícil o en un monólogo sobre tus achaques. Las mejores conexiones son aquellas donde hay un flujo bidireccional de dar y recibir, de compartir y escuchar, de sostener y ser sostenido. He conocido ancianos que han decidido conscientemente invertir en sus amistades, que llaman a sus amigos regularmente no para quejarse, sino para preguntar genuinamente cómo están, que organizan encuentros simples como tomar café juntos o caminar en el parque, que se hacen presentes en los momentos importantes de la vida de otros. Y he visto cómo estas personas tienen una luz en sus ojos que falta en aquellos que se han aislado. Porque al final del día, los seres humanos somos criaturas sociales. No fuimos diseñados para vivir en burbujas solitarias. Necesitamos el contacto, la risa compartida, la mano que sostiene la nuestra en los momentos difíciles, la voz que nos dice que todo va a estar bien. Y esto no cambia con la edad. De hecho, se vuelve aún más crucial cuando tantas otras cosas de la vida están cambiando. La tercera cosa que marca una
diferencia tremenda es encontrar un propósito que vaya más allá de ti mismo. Escúchame bien en esto porque es absolutamente fundamental. Muchas personas mayores entran en una espiral de desesperación porque sienten que su vida ya no tiene sentido, que ya cumplieron su función, que ya hicieron su contribución y ahora simplemente están esperando el final. Esto es devastador. Esto mata el espíritu de una manera que ninguna enfermedad física puede hacerlo. El alma humana necesita un propósito para florecer. Necesita sentir que su existencia importa, que está contribuyendo de alguna manera, que hay una razón para levantarse cada mañana más allá de simplemente seguir respirando. Pero aquí está la belleza de llegar a esta etapa de la vida. Tu propósito ya no tiene que estar ligado a logros grandiosos o a construir imperios o a escalar escaleras corporativas. Tu propósito puede ser algo mucho más simple, mucho más hermoso, mucho más profundo. Puede ser la persona que escucha sin juzgar cuando otros necesitan hablar. Puede ser compartir las recetas que has perfeccionado durante décadas con las generaciones más jóvenes. Puede ser orar por aquellos que amas, sostenerlos en tu corazón y en tu mente, incluso cuando no puedas estar físicamente presente. Puede ser escribir las historias de tu familia para que no se pierdan. Puede ser enseñar un oficio o una habilidad que dominas a alguien que quiere aprender. Puede ser trabajar como voluntario en alguna causa que te apasiona, aunque sea unas pocas horas a la semana. Puede ser cuidar de un jardín, crear belleza en tu pequeño espacio del mundo. Puede ser simplemente ser un ejemplo viviente de gracia, de paciencia, de bondad para todos los que te observan. Recuerdo a una mujer de 85 años que conocí hace unos años. Su cuerpo estaba frágil, tenía dificultades para moverse, dependía de otros para muchas tareas básicas. Pero cuando hablabas con ella, cuando realmente la escuchabas, descubrías que había encontrado un propósito hermoso. Ella había decidido que su misión era animar a cada persona que cruzaba su camino. La enfermera que venía a tomarle la presión se iba con el corazón más ligero después de conversar con ella. Los nietos que la visitaban recibían palabras de sabiduría que los acompañaban durante semanas. Incluso el cartero que entregaba su correspondencia esperaba con anticipación esos breves momentos de interacción porque ella siempre tenía algo amable que decir. Su cuerpo era débil, pero su espíritu era fuerte y había entendido algo profundo. El propósito no requiere fuerza física, requiere intencionalidad del corazón. Cuando tienes un propósito, no importa cuán pequeño parezca desde fuera, todo cambia. Te levantas con una razón. Tus días tienen estructura y significado. No te sientes como un espectador pasivo de la vida, sino como un participante activo. Y algo mágico sucede. Mientras más te enfocas en cómo puedes contribuir, en cómo puedes añadir valor a la vida de otros, menos tiempo pasas obsesionado con tus propios dolores, tus propias limitaciones, tus propias quejas. No es que estos desaparezcan, pero dejan de ser el centro de tu existencia. Y eso es liberador de una manera que no puedo describir completamente con palabras. La cuarta cosa es algo que suena contraintuitivo para muchos, pero es absolutamente verdadero. Abrazar la gratitud radical, incluso por las cosas más pequeñas. Vivimos en una cultura que constantemente nos empuja a enfocarnos en lo que nos falta, en lo que hemos perdido, en lo que ya no podemos hacer. Y para las personas mayores, esta trampa es especialmente peligrosa porque, seamos honestos, sí hay muchas pérdidas que vienen con la edad. Has perdido la fuerza que tenías, la velocidad, quizás la agudeza mental de antes, tal vez la independencia total, posiblemente amigos y seres queridos que se han ido. Si te enfocas solo en estas pérdidas, te hundirás en un pozo de amargura del cual es muy difícil salir. Por eso necesitas entrenar tu mente de manera deliberada e intencional para enfocarse en lo que aún tienes, en lo que aún funciona, en las bendiciones que todavía están presentes. Esto no es negación de la realidad. No estoy diciendo que finjas que todo es perfecto cuando no lo es. Estoy diciendo que cambies el lente a través del cual miras tu vida. Sí, tal vez no puedas caminar tan rápido como antes, pero aún puedes caminar, aún puedes sentir el sol en tu rostro durante un paseo lento. Sí, tal vez tu memoria no sea tan aguda como era, pero aún puedes recordar las cosas que realmente importan,
los rostros de quienes amas, los momentos que te formaron. Sí, tal vez has enterrado a personas que amabas, pero tuviste el regalo de conocerlas, de amarlas, de ser amado por ellas, y nadie puede quitarte esos recuerdos preciosos. Sí, tal vez ya no trabajas como antes, pero ahora tienes el tiempo que nunca tuviste para hacer cosas que siempre quisiste hacer, pero postergaste. La gratitud radical es una práctica, no un sentimiento que simplemente aparece. Es levantarte cada mañana y antes de que tus pies toquen el suelo, decir en voz alta o en tu corazón 3 cosas específicas por las que estás agradecido ese día. Es mirar tu plato de comida y realmente apreciar que tienes alimento cuando millones no lo tienen. Es sentir el agua caliente de la ducha y reconocer el lujo que eso representa. Es mirar a tu pareja, si todavía la tienes, y agradecer por otro día juntos en lugar de enfocarte en los hábitos irritantes que has tolerado durante 50 años. Es escuchar la voz de tu hijo o nieto al teléfono y sentir gratitud por esa conexión en lugar de amargura porque no te visitan tanto como quisieras. Algo poderoso sucede en tu cerebro cuando practicas gratitud consistentemente. Los estudios científicos lo confirman, pero no necesitas ciencia para saberlo. Lo sientes en tu cuerpo, en tu espíritu. Tu perspectiva cambia. Los mismos acontecimientos que antes te habrían arruinado el día, ahora apenas te molestan. Desarrollas una resiliencia emocional que te permite navegar las dificultades con más gracia. Te vuelves menos reactivo, menos propenso a la queja constante, menos enfocado en ti mismo. Y aquí está el beneficio secundario hermoso. La gente quiere estar cerca de personas agradecidas. Nadie quiere pasar tiempo con alguien que solo se queja, que solo ve lo negativo, que solo habla de sus dolores. Pero todos gravitamos hacia aquellos que, a pesar de sus desafíos, encuentran razones para sonreír, para apreciar, para celebrar la vida. La gratitud no solo te cambia a ti, transforma cómo otros te experimentan y responden a ti. La quinta cosa que necesitas entender es la importancia vital de cuidar tu cuerpo en la medida de lo posible. Ahora, déjame aclarar esto inmediatamente porque no quiero que malinterpretes. No estoy diciendo que debas convertirte en un atleta a los 70 años. No estoy diciendo que debas obsesionarte con la perfección física o compararte con estándares imposibles. Lo que estoy diciendo es que hay una conexión innegable entre cómo te sientes físicamente y cómo te sientes emocionalmente y espiritualmente. Cuando tu cuerpo está completamente descuidado, cuando no te mueves en absoluto, cuando comes terrible, cuando no duermes bien, tu mente sufre, tu espíritu se oscurece, todo se vuelve más difícil de sobrellevar. El movimiento es medicina. No tiene que ser intenso o complicado. Puede ser tan simple como caminar 15 minutos al día, hacer estiramientos suaves en la mañana, trabajar en el jardín, bailar en tu sala mientras escuchas música que amas. El punto es mover tu cuerpo de alguna manera regular, porque cuando te mueves, cuando tu sangre circula, cuando tus músculos se activan, aunque sea mínimamente, tu cerebro produce químicos que mejoran tu estado de ánimo, que reducen la ansiedad, que te ayudan a dormir mejor. Y el sueño, el sueño es tan importante. Muchas personas mayores sufren de insomnio o de patrones de sueño interrumpidos y esto afecta a todo lo demás. Vale la pena hablar con un médico sobre esto, vale la pena crear rutinas que promuevan mejor descanso, porque cuando duermes bien, todo se ve diferente. Y la nutrición. Por favor, no subestimes el poder de alimentar tu cuerpo adecuadamente. No estoy hablando de dietas restrictivas locas o de eliminar todo lo que disfrutas. Estoy hablando de asegurarte de que estás obteniendo los nutrientes que tu cuerpo necesita para funcionar lo mejor posible. A veces, la depresión que sientes, la fatiga que te abruma, la confusión mental que experimentas, están directamente relacionadas con deficiencias nutricionales que podrían corregirse. Tu cuerpo a esta edad necesita cuidado especial, atención particular, y cuando se lo das, te recompensa con energía, con claridad, con capacidad de disfrutar la vida más plenamente. Pero aquí está la parte crucial. Todo esto debe hacerse desde un lugar de amor propio, no de castigo. No cuidas tu cuerpo porque estás disgustado con él o porque quieres volver a ser quien eras hace 30 años. Cuidas tu cuerpo porque lo aprecias, porque ha sido tu hogar durante todas estas décadas,
porque te ha llevado a través de cada experiencia de tu vida, porque merece tu respeto y gratitud. Cuando cambias esta mentalidad, cuando pasas del autodesprecio al autocuidado amoroso, todo el proceso se vuelve sostenible y hasta disfrutable en lugar de ser una carga más. La sexta cosa es aprender el arte sagrado del perdón, tanto de otros como de ti mismo. Llegar a la edad mayor con cargas de resentimiento sin resolver es como caminar con piedras pesadas en tus bolsillos. Te agotan, te pesan, te roban la paz que tanto mereces en esta etapa de tu vida. He visto a tantos ancianos hermosos que están amargados, no tanto por sus circunstancias actuales, sino por heridas del pasado que nunca sanaron, por ofensas que nunca perdonaron, por errores que nunca se permitieron soltar. Escúchame claramente en esto. Perdonar no significa decir que lo que te hicieron estuvo bien. No significa olvidar o pretender que el daño no ocurrió. No significa necesariamente reconciliarte con la persona que te hirió o permitirle volver a tu vida si eso no es seguro o saludable. Perdonar significa soltar el derecho a la venganza, soltar la obsesión con la ofensa, soltar el veneno del odio que te está lastimando a ti mucho más que a la persona que te hirió. Perdonar es un regalo que te das a ti mismo. Es liberar tu corazón de la prisión del resentimiento. Y quizás aún más difícil que perdonar a otros es perdonarte a ti mismo. Muchas personas mayores cargan con una culpa tremenda por errores del pasado, por decisiones que quisieran haber tomado diferente, por palabras que desearían no haber dicho, por oportunidades que perdieron, por formas en que fallaron como padres o parejas o hijos y se castigan a sí mismos mentalmente día tras día, reviviendo estos errores, torturándose con el si tan solo, si hubiera, si pudiera. Y déjame decirte algo con todo el amor de mi corazón. Tienes que soltarlo. Tienes que aceptar que hiciste lo mejor que pudiste con el conocimiento, la madurez, los recursos emocionales que tenías en ese momento. Tienes que reconocer tu humanidad, tu imperfección, tu derecho a haberte equivocado. Tienes que darte la gracia que tan fácilmente darías a otros. ¿Sabes qué pasa cuando finalmente perdonas, cuando finalmente sueltas estas cargas antiguas? Es como si pudieras respirar profundamente por primera vez en años. Hay una ligereza que entra en tu espíritu. Hay espacio para la alegría porque ya no estás usando toda tu energía emocional para alimentar el resentimiento o la culpa. Tus relaciones actuales mejoran porque ya no estás proyectando heridas pasadas en situaciones presentes. Tu salud física a menudo mejora porque la amargura y el estrés crónico tienen efectos reales en el cuerpo. El perdón es medicina para el alma y nunca es demasiado tarde para tomarlo. Y finalmente, la séptima cosa que transforma la experiencia de envejecer es cultivar una vida espiritual profunda, una conexión con algo más grande que tú mismo. Ahora, déjame ser claro. No estoy necesariamente hablando de religión organizada, aunque sí eso funciona para ti, maravilloso. Estoy hablando de nutrir esa parte de ti que sabe que hay más en la existencia que solo lo material, que solo lo visible, que solo lo que puedes tocar y medir. Estoy hablando de desarrollar una relación con lo sagrado, con lo eterno, con lo divino, como sea que lo entiendas o lo nombres, cuando llegas a cierta edad, cuando has vivido suficiente, cuando has visto nacer y morir, cuando has experimentado tanto alegría como dolor. Algo en ti anhela significado más profundo. Las distracciones superficiales ya no satisfacen. Las persecuciones materiales ya no llenan el vacío. Hay un hambre del alma que solo puede ser saciada por lo trascendente. Y las personas mayores que han cultivado esta dimensión espiritual de sus vidas tienen un ancla que los sostiene cuando todo lo demás se sacude. Tienen una paz que sobrepasa el entendimiento, como dice la Escritura. Tienen una perspectiva eterna que les permite ver sus circunstancias actuales, por difíciles que sean, dentro de un contexto mucho más amplio. Esta vida espiritual puede expresarse de muchas maneras. Puede ser a través de la oración regular, de la meditación, de pasar tiempo en la naturaleza con una actitud de reverencia y asombro, de leer textos sagrados que alimentan tu alma, de participar en una comunidad de fe que te apoya y te desafía a crecer, de practicar la contemplación silenciosa donde simplemente estás presente con lo divino sin palabras ni peticiones. Lo que importa no es tanto la forma específica, sino la intencionalidad, el compromiso de nutrir esta parte de ti de manera consistente. Y aquí está algo hermoso. Cuando tienes una vida espiritual sólida,
el miedo a la muerte disminuye. No desaparece completamente porque somos humanos y lo desconocido siempre genera cierta aprensión, pero deja de ser este terror paralizante que te roba la alegría de tus días presentes. Comienzas a ver la muerte no como un final absoluto, sino como una transición, como una puerta hacia otra forma de existencia. Comienzas a enfocarte no en prolongar la vida a cualquier costo, sino en vivir plenamente cada día que te queda. Hay una libertad increíble en esto, una capacidad de soltar la ansiedad sobre el futuro y simplemente estar presente en el ahora. Las personas mayores que viven con tranquilidad y felicidad generalmente han encontrado esta paz espiritual. Han hecho las paces con su mortalidad. Han encontrado consuelo en su fe, sea cual sea. Han desarrollado prácticas que los mantienen conectados con lo sagrado. Y esto se nota. Se ven cómo hablan de la vida y de la muerte sin miedo excesivo. Se ven cómo enfrentan los desafíos de salud con valentía en lugar de desesperación. Se ven cómo viven cada día con un sentido de gratitud por el regalo que es simplemente estar vivos. Ahora, déjame juntarlo todo porque estas 7 cosas no funcionan de manera aislada. Trabajan juntas, se refuerzan mutuamente, crean un tejido completo de bienestar que transforma la experiencia del envejecimiento. Cuando sueltas el control, creas espacio para conexiones más genuinas. Cuando cultivas esas conexiones, encuentras propósito en cómo puedes contribuir a la vida de otros. Cuando vives con propósito, naturalmente sientes más gratitud. Cuando practicas gratitud, te sientes motivado a cuidar mejor de tu cuerpo. Cuando cuidas tu cuerpo, tienes más energía para hacer el trabajo difícil del perdón. Y cuando perdonas, abres tu corazón para una conexión espiritual más profunda. Ves cómo todo está entrelazado, cómo cada pieza apoya a las demás. Y quiero que entiendas algo crucial. Nunca es demasiado tarde para comenzar. No importa cuántos años tengas ahora. No importa cuánto tiempo has vivido de otra manera. No importa cuán profundamente arraigados estén tus patrones actuales. Puedes comenzar hoy. Puedes elegir soltar el control de una pequeña cosa hoy. Puedes llamar a un amigo hoy y tener una conversación genuina. Puedes identificar un pequeño propósito hoy. Puedes escribir 3 cosas por las que estás agradecido hoy. Puedes mover tu cuerpo por 10 minutos hoy. Puedes comenzar el proceso de perdonar a alguien hoy. Puedes dedicar 5 minutos a la oración o meditación hoy. No tienes que hacerlo todo perfectamente, no tienes que implementar todo de una vez, solo tienes que comenzar. Un pequeño paso en la dirección correcta es todo lo que se necesita para iniciar el cambio. He visto transformaciones increíbles en personas que pensaban que sus mejores días habían quedado atrás. He visto a hombres de 75 años que estaban amargados y aislados encontrar renovación cuando finalmente decidieron soltar viejos resentimientos y abrirse a nuevas amistades. He visto a mujeres de 80 años que estaban deprimidas y sin propósito florecer cuando descubrieron que podían ser voluntarias en un hospital infantil, simplemente sosteniendo bebés que necesitaban ser sostenidos. He visto a parejas ancianas que apenas se hablaban después de décadas de matrimonio resentido renovar su amor, cuando aprendieron a practicar gratitud el uno por el otro. He visto a personas con enfermedades crónicas dolorosas vivir con una paz y alegría que desafía la lógica, simplemente porque cultivaron una vida espiritual profunda que los sostiene. La vejez no tiene que ser un periodo de cadencia triste y desesperada. Puede ser y debería ser una época de oro verdadero. Una época donde finalmente tienes la sabiduría que solo viene con décadas de experiencia. Una época donde puedes disfrutar de placeres simples sin la prisa constante que marcó tus años más jóvenes. Una época donde tus relaciones pueden profundizarse de maneras que no eran posibles cuando estabas tan ocupado construyendo tu carrera y criando a tus hijos. Una época donde puedes explorar partes de ti mismo que tuviste que dejar de lado durante los años de responsabilidades intensas. Una época donde puedes ser generoso con tu tiempo, tu atención, tu sabiduría, de maneras que impactan a generaciones futuras. Pero todo esto requiere elección, requiere intención, requiere esfuerzo. No sucede automáticamente solo porque alcanzas cierta edad. De hecho, si no haces nada, la tendencia natural es hacia el aislamiento, la amargura, el resentimiento, el miedo. Tienes que luchar activamente contra esas fuerzas.
Tienes que decidir cada día que vas a elegir la gratitud sobre la queja, que vas a elegir la conexión sobre el aislamiento, que vas a elegir el perdón sobre el resentimiento, que vas a elegir el propósito sobre la pasividad, que vas a elegir cuidar de ti mismo sobre el descuido, que vas a elegir nutrir tu espíritu sobre ignorar tus necesidades más profundas. Y aquí está la verdad hermosa y desafiante. Cada día que se te da es una oportunidad de vivir mejor, de amar más profundamente, de contribuir más significativamente, de perdonar más completamente, de agradecer más genuinamente. No desperdicies esa oportunidad esperando el momento perfecto o las circunstancias ideales. Tus circunstancias son las que son. Tu cuerpo es como es. Tu situación financiera es la que es. Pero dentro de esas realidades tienes elecciones. Siempre tienes elecciones. Y las elecciones que hagas en las áreas que he compartido contigo hoy determinarán en gran medida si tus últimos años son tranquilos y felices o turbulentos y amargos. Piensa en el legado que quieres dejar. No estoy hablando de dinero o posesiones materiales. Estoy hablando del legado de quién fuiste como persona. Cuando la gente te recuerde, cuando tus nietos hablen de ti en años futuros, ¿qué quieres que digan? ¿Quieres que recuerden a alguien que se quejaba constantemente, que estaba amargado, que hacía que todos caminaran sobre cáscaras de huevo a su alrededor, que vivía en el pasado con resentimiento? ¿O quieres que recuerden a alguien que irradiaba paz, que ofrecía sabiduría con gracia, que encontraba alegría en cosas simples, que los hacía sentir amados y valorados, que les enseñó con su ejemplo cómo envejecer con dignidad y gracia? Tú decides. Cada día, con cada elección pequeña, estás escribiendo ese legado. Y déjame hablarte con ternura sobre algo que sé que muchos de ustedes sienten, pero no se atreven a decir en voz alta. Sé que a veces te sientes invisible. Sé que a veces sientes que el mundo ya no te valora porque no eres joven, porque no eres productivo en el sentido económico, porque tu cuerpo ya no se mueve con la gracia de antes. Sé que duele cuando la gente te habla como si fueras un niño, cuando te excluyen de conversaciones importantes, cuando asumen que no entiendes cosas modernas o que tus opiniones ya no son relevantes. Sé que hay una profunda tristeza en sentir que has pasado de ser necesario a ser tolerado, de ser el centro de tu familia a ser una presencia periférica. Pero déjame decirte algo con absoluta certeza. Tú importas. Tu vida tiene valor no por lo que puedes hacer, sino por quién eres. Llevas dentro de ti décadas de experiencia, de lecciones aprendidas, de sabiduría ganada a través de prueba y error. Tienes perspectiva que solo viene con el tiempo. Puedes ver patrones que las generaciones más jóvenes aún no reconocen porque no han vivido suficientes ciclos de la vida. Tu simple presencia, cuando eres auténtico y presente, es un regalo para aquellos que son lo suficientemente sabios como para valorarla. Y para aquellos que no lo valoran, bueno, esa es su pérdida, no tu deficiencia. No permitas que la cultura actual de obsesión con la juventud te robe tu sentido de valor. Esta cultura está equivocada. Está profundamente equivocada. La juventud tiene su belleza, por supuesto, su energía, su entusiasmo, su potencial, pero la edad también tiene su belleza, una belleza diferente pero igual de valiosa. La belleza de la sabiduría templada por la experiencia, la belleza de la paciencia desarrollada a través de años de aprendizaje, la belleza de la perspectiva que pone las cosas en su lugar apropiado, la belleza del amor maduro que ha sobrevivido tormentas y se ha hecho más fuerte por ellas, la belleza de conocerte a ti mismo profundamente después de décadas de vivir en tu propia piel. Honra tu edad, honra tus años, honra cada arruga en tu rostro porque cada una cuenta una historia de risa o de lágrimas, de preocupación o de alegría, de una vida vivida plenamente. Honra cada dolor en tu cuerpo porque es evidencia de que trabajaste duro, que criaste niños, que construiste cosas, que serviste, que diste de ti mismo. Honra tu caminar más lento porque te permite notar cosas que antes pasabas corriendo. Honra tu necesidad de descanso más frecuente porque tu cuerpo te está enseñando a escucharlo, a respetarlo, a trabajar con él en lugar de contra él. Hay dignidad en el envejecimiento cuando lo abrazas en lugar de luchar contra él con amargura. Y para aquellos de ustedes que están cuidando de padres mayores o abuelos,
déjenme hablarles directamente por un momento. La forma en que tratan a las personas mayores en sus vidas importa enormemente. Por favor, véanlos. Véanlos realmente no solo como las tareas que representan o las responsabilidades que añaden a su vida ya ocupada, sino como seres humanos completos, con dignidad, con historia, con necesidades emocionales profundas. Tómense el tiempo de escuchar sus historias, incluso si las han escuchado antes. Esas historias son su forma de procesar su vida, de encontrar significado, de sentirse conectados contigo. Pídanles consejo de vez en cuando, no porque necesariamente lo necesiten, sino porque les recuerda que aún son valorados por su sabiduría. Tóquenlos, sosténganles la mano, abrácenlos, porque el contacto físico amoroso es medicina para el alma a cualquier edad. Inclúyanlos en su vida de maneras genuinas, no solo visitándolos por obligación, sino realmente compartiendo con ellos, permitiéndoles conocer a sus nietos, siendo vulnerables con ellos cuando luchan. Y por favor, tengan paciencia. Sé que es frustrante cuando repiten las mismas cosas una y otra vez, cuando se mueven lento, cuando no entienden la tecnología, cuando necesitan ayuda con cosas que antes hacían fácilmente. Pero recuerden que un día, si tienen la bendición de vivir lo suficiente, ustedes estarán en ese lugar. Ustedes serán los que necesitan paciencia, comprensión, gracia. Traten a los ancianos en su vida de la manera en que esperarían ser tratados cuando lleguen a esa etapa. El respeto y el amor que demuestran ahora es la semilla que están plantando para su propio futuro. Volviendo a ustedes, personas hermosas que están navegando esta etapa dorada de la vida, quiero recordarles algo más. Cada puesta de sol que ven es un regalo. Cada comida que saborean es un placer que no debe darse por sentado. Cada conversación con alguien que aman es preciosa. Cada mañana que despiertan es una nueva oportunidad. No lo saben, ninguno de nosotros lo sabe, cuántas de estas oportunidades nos quedan. Por eso es crucial no desperdiciar los días que tienen rumiando sobre el pasado que no pueden cambiar o preocupándose por el futuro que no pueden controlar. Vivan en este día, en este momento. Encuentren algo hermoso en este día y permítanse disfrutarlo completamente. Si pueden caminar, camine aunque sea despacio. Si pueden leer, lean algo que nutra su alma. Si pueden llamar a alguien, hagan esa llamada. Si pueden hacer algo amable por otra persona, háganlo. Si pueden perdonar algo hoy, perdónenlo. Si pueden soltar una preocupación hoy, suéltenla. Si pueden agradecer algo hoy, agradézcanlo. Estas acciones pequeñas, cuando se acumulan día tras día, crean una vida de tranquilidad y felicidad. No es un destino al que llegas de una vez. Es una práctica diaria. Una serie de lecciones conscientes que haces una y otra vez. Y en los días difíciles, porque habrá días difíciles cuando el dolor es intenso, cuando la soledad aprieta, cuando la nostalgia por cómo solían ser las cosas te abruma, cuando el miedo al futuro te paraliza, sé amable contigo mismo. No te castigues por sentirte mal. Los sentimientos son válidos. Permítete sentirlos, reconócelos y luego cuando estés listo regresa a las prácticas que sabes que te ayudan. Regresa a la gratitud incluso si solo puedes encontrar una cosa pequeña por la cual agradecer. Regresa a la conexión, llama a alguien que te entienda. Regresa a tu fuente espiritual, pasa tiempo en oración o meditación. Los días difíciles pasarán y tu capacidad de navegar a través de ellos se fortalece cada vez que lo haces con gracia en lugar de con desesperación. Recuerda que la tranquilidad no significa ausencia de problemas, significa paz en medio de los problemas. Significa no ser sacudido hasta la raíz por cada tormenta. Significa tener un ancla interna que te sostiene cuando todo lo externo es caótico. Y la felicidad a esta edad no es la excitación frenética de la juventud. Es algo más profundo, más estable, más satisfactorio. Es contentamiento, es apreciación. Es la capacidad de encontrar alegría en un momento simple. Es la risa compartida con un viejo amigo. Es la sensación de sol en tu piel. Es ver crecer a tus nietos. Es saber que has vivido, que has amado, que has contribuido y que aún sigues haciéndolo de maneras que importan. Estas 7 cosas que he compartido contigo hoy, soltar el control, cultivar conexiones genuinas, encontrar propósito, practicar gratitud radical, cuidar tu cuerpo,
abrazar el perdón y nutrir tu vida espiritual son las llaves que abren la puerta a esa tranquilidad y felicidad. No son fórmulas mágicas que funcionan instantáneamente. Son prácticas que requieren compromiso y consistencia, pero funcionan. He visto cómo funcionan. He visto vidas transformadas cuando estas verdades se aplican con sinceridad y constancia. Así que te invito, te animo, te desafío a elegir hoy comenzar. Elige una de estas 7 áreas y comprométete a trabajar en ella esta semana. Solo una. No trates de hacerlo todo de una vez porque te abrumarás y te rendirás. Pero elige una cosa, una pequeña acción concreta que puedes tomar y tómala. Y luego mañana tómala otra vez y pasado mañana otra vez. Y observa qué sucede. Observa cómo algo pequeño comienza a cambiar. Y cuando sientas ese cambio, cuando veas esa mejora, por pequeña que sea, permite que eso te motive a añadir otra práctica y luego otra. Tus mejores días no tienen que estar detrás de ti, pueden estar frente a ti, pueden ser estos días, ahora mismo, porque has aprendido tanto, has crecido tanto, has superado tanto. Tienes dentro de ti todo lo que necesitas para vivir estos años con gracia, con dignidad, con alegría, con propósito, con paz. Solo tienes que elegirlo. Solo tienes que comprometerte con ello. Solo tienes que dar el primer paso. Y recuerda, no estás solo en este viaje. Hay millones de personas navegando esta misma etapa, enfrentando los mismos desafíos, experimentando los mismos miedos y esperanzas. Hay sabiduría disponible, hay apoyo disponible, hay comunidad disponible si la buscas. Y más importante que todo, hay una fuerza mayor que nosotros, llámala como quieras, que nos sostiene, que nos guía, que camina con nosotros cada paso del camino si se lo permitimos. Tus años dorados pueden brillar verdaderamente. Pueden ser un testimonio de una vida bien vivida y aún viviendo bien. Pueden ser un faro de esperanza para las generaciones más jóvenes que observan y se preguntan cómo será cuando lleguen a tu edad. Muéstrales que es posible envejecer con gracia, con alegría, con propósito. Muéstrales que la vida no termina a los 60 o 70 o 80, que simplemente cambia, evoluciona, se transforma en algo diferente, pero igualmente valioso. Sé el ejemplo que este mundo necesita desesperadamente de cómo vivir plenamente en cada etapa de la vida, hasta el último aliento. Hay algo que nadie te contó. Hay algo que nadie se atrevió a decirte con claridad, con valentía, con esa honestidad que duele un poco al entrar, pero que después, cuando ya está dentro de ti, te libera de una manera que no puedes explicar con palabras. Nadie te dijo que lo que estás viviendo no es casualidad. Nadie te dijo que ese cansancio que sientes en los huesos, esa sensación de que algo invisible te jala hacia abajo cada vez que intentas levantarte, esa serie de golpes que no parecen tener lógica, esa racha en la que todo lo que tocas parece romperse, todo lo que planeas parece derrumbarse, todo lo que construyes parece desaparecer sin razón aparente. Nadie te dijo que todo eso tiene un nombre. Y hoy yo me siento aquí contigo, frente a frente, corazón con corazón, para decirte ese nombre en voz alta, sin miedo, sin rodeos, sin disculpas. Mal de ojo, brujería, energías enviadas con intención, miradas cargadas de envidia, palabras dichas en la oscuridad con tu nombre en los labios de alguien que sonríe en tu cara y celebra en secreto cada vez que caes. Sé que al escuchar esto hay una parte de ti que quiere resistirse. Hay una parte de ti que dice que eso son supersticiones, que eso es del pasado, que la gente moderna no cree en esas cosas. Pero hay otra parte de ti, la parte más honesta, la que habita en ese lugar profundo donde no caben las máscaras. Esa parte te está diciendo ahora mismo que sí, que algo no encaja, que hay algo que no se explica solo con mala suerte, que hay una presencia extraña, una pesadez que no se va con descanso, una sombra que se queda incluso cuando el sol está en lo más alto del cielo. Y a esa parte de ti es a la que yo le hablo hoy. Quiero que sepas algo antes de continuar. Lo que voy a compartir contigo no viene de la superstición vacía ni del miedo sin fundamento. Viene de años de estudio, de fe, de experiencia, de haber visto con mis propios ojos cómo vidas enteras se transforman cuando la persona decide dejar de ignorar lo que le está pasando espiritualmente y empieza a actuar con convicción, con sabiduría y con la fe puesta en el lugar correcto.
Viene de haber acompañado a personas que llegaron destruidas, sin esperanza, sin fuerzas, y que encontraron en la verdad espiritual una llave que no sabían que existía y que abrió puertas que llevaban años cerradas. Así que respira. Esto es para ti. Esto llega a tus oídos hoy porque lo necesitabas escuchar hoy, no ayer, no mañana, hoy. Permíteme comenzar desde el principio, desde un lugar que pocos quieren visitar porque incomoda, porque obliga a reconocer que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos tocar, medir, calcular o demostrar en un laboratorio. Hay dimensiones de la realidad que existen independientemente de si las creemos o no. El viento no deja de existir porque no podamos verlo. El amor no deja de ser real porque no podamos pesarlo. Y la energía espiritual, tanto la que construye como la que destruye, no deja de operar en tu vida porque hayas decidido no prestarle atención. Desde tiempos antiguos, mucho antes de que existieran las ciudades modernas, mucho antes de que los libros existieran tal como los conocemos hoy, los seres humanos ya sabían que había fuerzas invisibles que afectaban su bienestar. No era ignorancia lo que los llevaba a creer en eso, era observación, era sabiduría acumulada generación tras generación. Era el reconocimiento de que la realidad visible es apenas una pequeña parte de una realidad mucho más vasta y compleja. Los ancianos de cada cultura, en cada rincón del planeta, sin haberse conocido entre sí, llegaron a conclusiones similares, que la energía que sale de los ojos de una persona puede afectar a otra, que las palabras pronunciadas con intención tienen peso, que hay personas que cargan en su interior una oscuridad tan densa que contamina todo lo que tocan y a veces ni siquiera necesitan hacer nada deliberadamente para causar daño, basta con que pongan sus ojos sobre lo que es tuyo. El mal de ojo. En árabe le llaman ayin ara, en griego matiasma, en hebreo ayin ra, en italiano maloquio, en español el ojo. Nombres distintos, pero una sola realidad reconocida por culturas separadas por océanos y siglos de distancia. Eso no es superstición colectiva, eso es el registro de algo que existe, que ha existido siempre y que seguirá existiendo más allá de nuestras opiniones al respecto. Y la brujería, que es el uso deliberado e intencional de energías oscuras, rituales, objetos cargados, palabras formuladas en el lenguaje de las tinieblas, dirigidas hacia una persona específica con el propósito de dañarla, de bloquearla, de robarle la paz, la salud, el amor, la prosperidad, es una realidad que no desaparece por decreto racional. Existe, opera. Y si en este momento sientes que algo invisible te persigue, si sientes que hay un techo que no puedes romper, sin importar cuánto te esfuerces, si hay relaciones que se destruyen antes de florecer, negocios que colapsan justo cuando empezaban a funcionar, salud que se deteriora sin causa médica aparente, sueños que se interrumpen exactamente cuando empezaban a materializarse, entonces tienes derecho a considerar seriamente esta posibilidad, que alguien en algún momento, con o sin tu conocimiento, envió algo hacia ti que no te corresponde llevar. Ahora bien, aquí es donde la conversación se pone importante de verdad, porque hay algo que quiero que entiendas con toda la profundidad de tu ser. El hecho de que el mal exista, de que la envidia exista, de que la brujería exista, no significa que seas una víctima indefensa. No significa que estés a merced de lo que otros decidan enviarte. No significa que tu vida esté en manos de personas que te desean el mal. Porque existe algo que es infinitamente más poderoso que cualquier maldición, que cualquier trabajo, que cualquier mal de ojo, que cualquier energía oscura que alguien pueda intentar fijar sobre ti. Y ese algo tiene un nombre también. Se llama fe, se llama protección divina, se llama la autoridad que tienes como hijo de Dios para devolver lo que no es tuyo y blindar lo que sí te pertenece. No eres una víctima, eres un guerrero espiritual. Y hoy vamos a hablar de las armas que tienes a tu disposición. Una de las herramientas más antiguas, más utilizadas y más poderosas en el campo de la protección espiritual es algo que tienes en tu cocina en este momento. Algo tan cotidiano, tan común, tan presente en tu vida diaria,
que probablemente nunca lo miraste, con los ojos con que voy a pedirte que lo mires hoy. La sal, ese mineral blanco que preserva, que purifica, que limpia, que protege, que en todas las tradiciones espirituales del mundo ha ocupado un lugar sagrado, que en la Biblia aparece como símbolo de pacto eterno, de pureza, de incorruptibilidad, que en las tradiciones chamánicas se usa para crear barreras entre el mundo visible y el invisible, que en el catolicismo y en muchas tradiciones cristianas se bendice y se usa para consagrar espacios, que en el judaísmo se coloca en la mesa del Sabbat porque representa la alianza con lo divino, que en el Islam se considera un alimento bendecido, que en casi todas las culturas indígenas del mundo se utiliza en ceremonias de purificación. No es coincidencia. Es que la sal tiene una propiedad intrínseca de absorción de energías densas y de creación de barreras protectoras que trasciende las culturas, los siglos y las geografías. Y hoy vamos a hablar de una práctica específica con la sal, una práctica que combina su poder purificador con la intención espiritual y con la temperatura, que en el campo energético tiene un significado profundo. La sal congelada, no como un hechizo en el sentido oscuro de la palabra, no como una práctica de magia negra ni de brujería, sino como un acto de fe, de intención sagrada, de límites espirituales establecidos en el nombre de lo divino, como un gesto concreto que le dice al universo, que le dice a las fuerzas que te rodean, que le dice a tu propio ser más profundo: hasta aquí llegó lo que no me pertenece, esto me lo devuelvo. Esta frontera la establezco con autoridad. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo fundamental, algo que muchas personas pasan por alto y que es la razón por la que muchas prácticas espirituales no funcionan o no tienen el efecto que deberían tener. La herramienta no hace el trabajo sola. La sal no tiene poder por sí misma, la intención tampoco. Lo que crea el poder real, lo que activa cualquier práctica espiritual genuina, es la combinación de acción con fe, de gesto con convicción, de práctica externa con transformación interna. Cuando realizas un ritual de protección, con el corazón dividido, con la mente llena de dudas, con el alma a medias, el ritual es solo un gesto vacío. Cuando lo haces desde un lugar de fe auténtica, de convicción profunda, de rendición total a lo divino, entonces el gesto se convierte en un vehículo del poder de Dios. Y ese poder no tiene límites. Quiero hablarte de una mujer. No voy a decir su nombre porque su historia le pertenece a ella y a Dios. Pero voy a contarte lo que viví al acompañarla en su proceso. Llegó a mí después de varios años, de lo que ella misma describía como una pesadilla sin fin. Todo lo que intentaba construir se derrumbaba. Su matrimonio había terminado de una manera devastadora. Su negocio, que había sido próspero, había colapsado en cuestión de meses sin una explicación lógica. Sus hijos estaban pasando por situaciones difíciles al mismo tiempo, como si una mano invisible los estuviera jalando hacia abajo, a todos al mismo tiempo. Ella misma estaba enferma de algo que los médicos no podían diagnosticar con claridad. Y lo más perturbador de todo, me decía, era la sensación, una sensación física casi palpable de que había una presencia oscura que la seguía. Que no estaba sola en su sufrimiento en el sentido en que uno no está solo cuando alguien lo acompaña, sino en el sentido contrario, en que algo que no quería bien estaba ahí, siguiéndola, alimentándose de su dolor. Cuando empezamos a explorar su historia, descubrimos algo. Había una persona en su pasado, alguien muy cercano, alguien de quien no sospecharía nadie que la conociera por fuera, que había realizado trabajos deliberados en su contra, trabajos hechos en la oscuridad, con objetos, con palabras, con intención fría y calculada, no porque fuera el diablo encarnado, sino porque era un ser humano que cargaba tanta oscuridad en su interior, tanta envidia, tanta incapacidad de ver a otro ser humano prosperar, que se había convertido en un instrumento de destrucción. El primer paso que le ayudé a dar no fue ningún ritual, fue el reconocimiento. Fue llamar las cosas por su nombre. Fue sacar de la sombra lo que había estado operando en la sombra. Porque lo que no se nombra no se puede enfrentar. Lo que se mantiene en el silencio incómodo de la negación sigue creciendo en la oscuridad. Y cuando ella finalmente dijo en voz alta, con toda la autoridad que le otorgaba su fe, lo que había estado pasando,
algo en ella cambió. No físicamente, no todavía, pero en su interior, en ese espacio que los místicos llaman el centro del ser, algo que había estado doblado se enderezó. Eso fue el comienzo de su liberación. Hoy quiero darte ese mismo primer paso. Te invito a que ahora mismo, en la intimidad de donde estés escuchándome, le pongas nombre a lo que sientes. No para lamentarte, no para quedarte en el lugar de víctima, sino para nombrarlo con la autoridad de quien sabe que tiene el poder de devolverlo. Hay cosas que no son tuyas. Hay cargas que no las generaste tú. Hay bloqueos que no los pusiste tú. Hay sombras que alguien más creó y que de alguna manera llegaron a adherirse a tu vida como se adhiere el óxido al metal cuando la humedad es demasiada. Y así como el óxido se puede quitar, así como el metal puede volver a brillar, así también tu vida puede recuperar su brillo original. El brillo que Dios le puso cuando te creó, ese brillo que nadie te puede quitar permanentemente si tú decides no permitirlo. Volvamos a la sal, a la práctica concreta, a lo que puedes hacer. Porque la fe sin acción es una llama sin oxígeno. Hermosa en teoría, pero incapaz de calentar nada. La práctica del sal congelado como herramienta de protección y de evolución tiene raíces en diversas tradiciones espirituales y su lógica es sencilla y poderosa al mismo tiempo. El frío, en el campo energético, representa detención, congelamiento de procesos, interrupción de flujos. Cuando congelas algo, lo detienes. Cuando congelas una intención negativa que alguien envió hacia ti, la detienes en seco. Cuando la sal, que absorbe y purifica, se combina con el frío, que detiene e inmoviliza, creas una barrera que tiene una función doble. Primero, atrapar y neutralizar lo que te fue enviado, y segundo, devolverlo a su origen, no como acto de venganza, no desde el odio, sino desde la justicia espiritual. Lo que no me pertenece regresa a quien lo generó. No lo cargo yo, no lo destruyo yo. Lo devuelve el universo con la misma medida con que fue enviado. Y aquí está el punto crucial que quiero que no pases por alto. Esta práctica no funciona como magia de autoservicio. No funciona como un truco. No funciona si la haces desde el rencor o desde el deseo de dañar a alguien. Funciona cuando la haces desde un lugar de claridad espiritual, de fe auténtica, de reconocimiento de que eres un hijo de Dios con autoridad para establecer límites y de una disposición genuina a dejar ir lo que no es tuyo, incluyendo el resentimiento que quizás has acumulado hacia quienes te han hecho daño. Eso es lo más difícil. Siempre lo es. Cuando alguien te ha lastimado deliberadamente, cuando alguien ha buscado activamente tu destrucción, la respuesta natural del ser humano es el odio, la rabia, el deseo de que sufran lo que te hicieron sufrir. Y yo no voy a pedirte que finjas que eso no existe. Lo que sientes es real. El dolor es legítimo. La rabia es comprensible. Pero si te quedas en ese lugar, si dejas que el odio sea el combustible de tu proceso espiritual, te quedas atrapado. Porque el odio es una cadena que te ata tanto al que lo genera como al que lo recibe. El odio que guardas hacia quien te dañó es paradójicamente la puerta por la que esa persona sigue teniendo acceso a tu energía, a tu paz, a tu vida. La liberación real, la que produce resultados reales en el mundo visible, viene de algo que parece contradictorio, pero que es profundamente sabio: el perdón. No como un regalo que le haces a quien te dañó, sino como un regalo que te haces a ti mismo. Perdonar no significa olvidar, no significa permitir que vuelvan a hacerte daño. No significa que lo que hicieron estuvo bien. Significa soltar el peso. Significa decir, tú ya no tienes poder sobre mi vida. Significa cerrar la puerta energética que el resentimiento mantenía abierta y empezar a construir desde un suelo limpio. Cuando esa mujer de quien te hablé llegó al punto del perdón, que no fue de un día para otro, que fue un proceso de semanas de trabajo espiritual profundo, de llanto honesto, de conversaciones con Dios en las que ella expresaba su rabia antes de soltarla,
de un esfuerzo constante y deliberado de elegir la libertad sobre el resentimiento, cuando llegó ahí, las cosas en su vida exterior empezaron a cambiar a una velocidad que la dejó sin palabras, no de manera mágica ni instantánea, sino de una manera orgánica, natural, como cuando quitas una presa que estaba bloqueando un río y el agua vuelve a fluir con la fuerza que siempre tuvo. El flujo ya estaba ahí, solo estaba represado. Ahora quiero hablarte de los signos, de cómo reconocer cuando hay una afectación espiritual real en tu vida, no para que te conviertas en alguien que ve mal de ojo en cada esquina, que ve brujería en cada problema, que vive en paranoia espiritual. Eso sería reemplazar un problema por otro igualmente debilitante, sino para que tengas la sabiduría de distinguir cuando un problema es simplemente un problema de la vida cotidiana que requiere soluciones cotidianas y cuando hay algo más profundo operando que requiere una respuesta espiritual. El primero de los signos es la persistencia irracional. Cuando los problemas se acumulan de manera que desafía la estadística. Cuando no es un golpe de mala suerte, sino una serie interminable de golpes que vienen de todas las direcciones al mismo tiempo, como si el universo entero hubiera decidido ponerse en tu contra, eso merece atención espiritual. La vida tiene sus momentos difíciles, todos los tenemos, pero hay una diferencia entre una tormenta que pasa y una nube que te sigue específicamente a ti a donde vayas, que se queda sobre ti mientras a tu alrededor el sol brilla. El segundo signo es la sensación física inexplicable, ese cansancio que no se va con sueño, esa pesadez en la cabeza que no responde a ningún tratamiento médico, ese nudo en el estómago que no se relaciona con ninguna situación específica, esa sensación de que algo te jala hacia abajo justo cuando intentas levantarte. El cuerpo es un instrumento espiritual. El cuerpo siente lo que la mente racional quiere ignorar. Y cuando el cuerpo te habla de manera persistente, con un lenguaje que no encaja con ninguna explicación física, aprende a escucharlo. El tercero es la interrupción sistemática. Cuando cada vez que estás a punto de dar un salto importante, algo lo interrumpe. Cuando cada vez que el amor está llegando, algo lo ahuyenta. Cuando cada vez que el dinero empieza a acumularse, algo lo drena. Cuando hay un patrón de interrupción que se repite en diferentes áreas de tu vida y en diferentes momentos de tu historia, eso no es mala suerte. Eso es una barrera espiritual que tiene un origen y que puede ser removida. El cuarto es la perturbación del sueño. Cuando los sueños se vuelven oscuros, perturbadores, cuando sueñas con amenazas, con persecuciones, con presencias que no puedes ver pero que sientes con toda claridad, cuando te despiertas más cansado de lo que te acostaste, cuando hay una inquietud que no te deja descansar sin razón aparente, el mundo onírico es un espacio donde lo espiritual se manifiesta con mayor facilidad porque las defensas racionales de la mente consciente están relajadas. Lo que ves en sueños no siempre es literal, pero tampoco es irrelevante. El quinto, y quizás el más importante signo, es la desconexión espiritual. Esa sensación de que tus oraciones rebotan en el techo, esa frialdad en la relación con lo divino que antes no tenías, esa incapacidad de encontrar paz incluso en los momentos de quietud, esa sensación de que Dios está lejos, de que el cielo está cerrado, de que tus palabras no llegan a ningún lado. Eso, más que cualquier otra cosa, es una señal de que hay algo bloqueando tu conexión con la fuente, con el amor divino que es tu herencia natural como hijo de Dios. Si te reconoces en varios de estos signos, si al leerlos sentiste algo moverse en tu interior, una especie de reconocimiento doloroso, pero también de alivio, porque finalmente alguien está nombrando lo que llevas tiempo sintiendo, entonces esto es para ti. Entonces lo que estoy a punto de compartirte es para ti, porque sí hay una salida. Sí hay una forma de limpiar, de proteger, de blindar, de devolver lo que no te pertenece y no te cuesta nada que no tengas ya en tu casa. La práctica que te voy a describir es sencilla en su forma, pero poderosa en su intención. Como todo lo verdaderamente sagrado, no requiere elaboración costosa ni parafernalia complicada. Requiere presencia, intención y fe. Necesitas sal gruesa. De preferencia, sal de mar, que es
la más pura y la que conserva más de la energía natural de los océanos, ese elemento que en todas las tradiciones espirituales representa la purificación. Si no tienes sal de mar, la sal gruesa común funciona también. Lo que importa, te repito, no es la herramienta, sino la intención con la que la usas. Toma un recipiente que pueda ir al congelador, puede ser un vaso de vidrio, un recipiente de plástico, lo que tengas disponible. Vierte en él una cantidad generosa de sal. No hay una medida exacta. Usa tu intuición. Usa lo que sientas que necesitas. Ahora viene la parte que más importa. Antes de hacer nada más con esa sal, sostén el recipiente entre tus manos. Cierra los ojos. Respira profundamente. Y con la convicción más profunda que puedas convocar en tu interior, habla. Puede ser en voz alta o en silencio. Lo que salga de tu corazón siempre llega más lejos que lo que sale de tu boca sin convicción. Dile a esa sal, dile a Dios, dile al universo, dile a tu propio ser más profundo. Esta sal representa mi intención de limpiar mi vida de todo lo que no me pertenece. Todo mal que me fue enviado, toda energía oscura que alguien dirigió hacia mí con intención de dañarme, toda mirada cargada de envidia que se posó sobre lo que es mío, toda palabra pronunciada en mi contra en el lenguaje de las tinieblas, todo lo que me fue enviado sin mi consentimiento y contra mi bienestar, hoy lo recibo con conciencia y lo devuelvo con autoridad. No lo cargo más, no lo acepto como mío, no me pertenece. Y regresa a su origen con la misma fuerza con que vino. Siente esas palabras, no las recites de memoria, déjalas salir de adentro hacia afuera. Deja que el peso de lo que has cargado deforma cada sílaba. Deja que la convicción de que tienes el derecho de no cargar lo que no es tuyo se sienta en cada respiración. Después de esto, añade al recipiente algo que te represente a ti. En algunas tradiciones se utiliza un papel con tu nombre escrito. En otras, un objeto personal pequeño, algo que hayas tenido cerca mucho tiempo. El principio es el mismo, crear un vínculo entre la práctica y tu identidad espiritual específica, para que la limpieza sea personal, dirigida a ti, no genérica. Lleva el recipiente al congelador y mientras lo colocas ahí, di una última vez, con la voz que sea, pero con toda la fuerza que tu fe pueda producir, queda congelado, queda detenido, queda devuelto. Lo que no es mío ya no me toca. Y luego cierra el congelador y suéltalo. Ahí está la parte más difícil para muchas personas, soltarlo, no seguir pensando en ello, no seguir revisando, no seguir preguntándose si funcionó. El acto de fe culmina en el acto de soltar. Cuando dejas de controlar el resultado, cuando entregas el proceso a lo divino y te ocupas de vivir tu vida desde ese lugar más limpio que acabas de crear, es cuando el proceso espiritual puede completarse. La sal permanecerá en el congelador durante un ciclo de tiempo que tú decidas. Algunas tradiciones dicen 3 días, otras dicen un ciclo lunar completo. Yo te digo lo que siempre digo, escucha tu intuición. Ese conocimiento profundo que vive en ti, más allá de la lógica, ese saber que no sabe explicarse, pero que sabe, te dirá cuándo es el momento de retirar la sal, de llevar la agua corriente al mar si puedes, a un río, a la tierra si no tienes acceso a ninguna de esas cosas, y de agradecerle por el trabajo que hizo. Pero quiero que entiendas algo más. Esto no es un procedimiento mágico de una sola vez que soluciona todo para siempre sin que necesites hacer nada más. La protección espiritual no es un evento aislado, es una práctica, es una forma de vida, es un conjunto de hábitos, de actitudes, de decisiones cotidianas que van construyendo un blindaje alrededor de tu vida que se hace más fuerte con el tiempo. Y esos hábitos tienen que ver con quién dejas entrar en tu vida, con qué conversaciones permites en tu espacio, con qué tipo de energía aceptas en tu entorno cercano, con cuánto tiempo pasas en silencio con Dios, con cuánta honestidad te permites a ti mismo mirar lo que te está haciendo bien y lo que te está haciendo daño, con cuánta valentía tienes para establecer límites, no por arrogancia, no por soberbia, sino porque sabes que eres un templo y que los templos requieren puertas, no porque todo sea contaminado, sino porque no todo tiene acceso al lugar sagrado. Hay personas en tu vida que necesito que examines
No con mirada de acusación ni de paranoia, sino con la claridad serena de quien se ha comprometido con su propia salud espiritual. Hay personas que cada vez que se van, después de cada visita, de cada llamada, de cada conversación, te dejan sintiéndote vacío. No cansado de la manera normal en que uno se cansa de una buena conversación larga, sino vaciado. Como si algo te hubiera sacado de adentro sin pedirte permiso. Eso se llama vampirismo energético. Y puede ser inconsciente, la persona puede no saber que lo hace, pero el efecto en ti es el mismo, independientemente de si lo hace con intención o sin ella. Hay personas que nunca celebran tus logros de corazón, que siempre tienen algo que decir que le quita brillo a lo que acabas de alcanzar, que sonríen pero los ojos no sonríen, que se alegran cuando tu noticia es mala de una manera que no pueden del todo disimular, que preguntan sobre tus planes con un interés que se parece demasiado al interés de quien recopila información, que están ahí cuando caes y de alguna manera siempre están también justo cuando algo se rompe. No estoy diciendo que estas personas son brujos deliberados. Estoy diciendo que su presencia en tu vida, su mirada sobre tus cosas, su energía en tu espacio, puede ser la fuente de mucho de lo que llevas tiempo sin poder explicar. La sabiduría espiritual te invita a hacer algo con esto que es a la vez el gesto más amoroso y el más difícil. Crear distancia sin odio. No necesitas confrontar a nadie. No necesitas hacer un drama. No necesitas explicarle a nadie por qué te estás alejando. Simplemente con la serenidad de quien sabe lo que está haciendo, empieza a abrir más espacio entre tú y esa energía. Deja de compartir tus sueños en proceso. Deja de contar tus planes antes de que se materialicen. Deja de exponer lo que es sagrado para ti a miradas que no le desean bien. Hay una sabiduría en el silencio estratégico, en la discreción protectora, en el arte de guardar en el corazón lo que todavía está en gestación. El bebé en el vientre de su madre no está expuesto al mundo antes de estar listo. Está protegido por capas de tejido, de agua, de calor, de la presencia constante de su madre, hasta que ha desarrollado la fortaleza necesaria para existir en el exterior. Tus sueños, tus proyectos, tus relaciones en su inicio, tus sanaciones en proceso, también necesitan ese tipo de protección. No porque el mundo sea inherentemente hostil, sino porque hay una etapa de vulnerabilidad en toda cosa que está creciendo, y esa etapa requiere cuidado, no exposición. Aprende a guardar silencio sobre lo que aún no ha nacido. Aprende a esperar a que algo sea sólido antes de mostrarlo. Aprende el poder de la discreción no como una práctica del miedo, sino como una práctica de sabiduría. Los sabios de todas las tradiciones han hablado de esto. El libro de Job está lleno de esta enseñanza. Los proverbios están llenos de esta enseñanza. El silencio no es cobardía. El silencio estratégico es escudo. Volvamos por un momento a hablar de la envidia, porque necesito que entiendas algo sobre la envidia que quizás nadie te ha dicho con esta claridad. La envidia no siempre llega disfrazada de enemigo. Con frecuencia mucho mayor de la que nos gusta reconocer, llega disfrazada de amigo, de familiar, de colega, de alguien que te conoce bien, que sabe exactamente lo que tienes, exactamente lo que amas, exactamente lo que te haría más daño perder. Y es precisamente por eso que el daño que puede causar es tan profundo, porque tiene acceso a información que un extraño no tiene, porque conoce el territorio. No te estoy invitando a desconfiar de todos, te estoy invitando a distinguir, a desarrollar ese discernimiento espiritual que te permite sentir la energía real detrás de las palabras superficiales, a prestar atención a cómo te sientes en presencia de cada persona, a notar si hay paz o si hay inquietud, si hay ligereza o si hay peso, si después de pasar tiempo con alguien sientes que tienes más fuerza o menos. Eso es información espiritual. Aprende a leerla. Y cuando identifiques a alguien cuya energía no te hace bien, cuando reconozcas a alguien cuya mirada sobre tus cosas te inquieta, recuerda lo que te acabo de enseñar, no con odio, no con miedo, con la autoridad tranquila de quien sabe que tiene el poder de proteger lo que es suyo. Ahora quiero hablarte de algo que quizás nadie te ha dicho sobre la gratitud y su relación con la protección espiritual. Hay un escudo que no se construye con ningún ritual, que no requiere ningún objeto, que no tiene precio, que está disponible para ti en todo momento sin importar las circunstancias en que te encuentres, y que es uno de los blindajes más poderosos que existen contra las energías oscuras.
Se llama gratitud genuina. No la gratitud de los labios que dice gracias porque es lo correcto decir. La gratitud profunda que nace de reconocer que a pesar de todo lo que has perdido, a pesar de todo lo que te han robado, a pesar de todo el daño que han intentado hacerte, todavía hay cosas en tu vida que son absolutamente extraordinarias. Que todavía estás aquí, que todavía hay luz, que todavía hay posibilidad. La energía de la gratitud genuina crea un campo electromagnético, si quieres pensarlo en términos modernos, un campo de alta vibración alrededor de ti que las energías oscuras simplemente no pueden sostener. La oscuridad no puede habitar en el mismo espacio que la luz real. No es poesía, es física espiritual. Donde hay gratitud auténtica, hay presencia divina. Y donde hay presencia divina, nada que venga de la oscuridad puede sostenerse. Practica la gratitud como práctica espiritual, no como un ejercicio superficial de hacer listas de cosas por las que estás agradecido, sino como una postura profunda del alma que elige ver la gracia en medio del dolor, que elige reconocer la mano de Dios incluso cuando esa mano está obrando en el silencio, en la espera, en el proceso invisible que está preparando lo que viene, que elige decir, aunque las circunstancias contradigan todo lo que sientes, aún así te alabo, aún así confío, aún así sé que estás trabajando aunque no lo vea. Ese estado espiritual es el estado desde el que las oraciones tienen más poder. Es el estado desde el que los rituales de protección tienen más efecto. Es el estado desde el que la vida empieza a responder de una manera que te deja sin palabras. Quiero contarte de otro hombre, alguien que conozco de años, alguien que ha caminado una de las jornadas espirituales más dramáticas y más hermosas que he presenciado. Llegó a mí en un momento en que la vida que había construido durante décadas se había desmoronado en cuestión de meses. Su empresa, que había sido el orgullo de su vida, había sido saboteada desde adentro por personas en las que confiaba plenamente, por personas que había tratado como familia. Había perdido no solo el dinero, sino la confianza en sí mismo, la capacidad de ver el bien en las personas, la fe de que había alguien en el universo que se preocupaba por él. Me decía, me siento como si alguien hubiera dibujado una diana sobre mi cabeza y todo el mundo tuviera una flecha lista. Cuando lo escuché hablar, reconocí algo que he aprendido a reconocer a lo largo de los años. No era solo una situación de negocios que salió mal, no era solo mala suerte con sus empleados, había algo más, había patrones que se repetían con demasiada precisión para ser casualidad. Había momentos en que la situación había estado a punto de resolverse y algo intervenía para destruir la solución en el último segundo, con demasiada regularidad para ser coincidencia. Había sueños que él me describía que yo reconocí de inmediato como mensajes espirituales de advertencia que habían llegado demasiado tarde o que él no había sabido leer. Le dije lo que te digo ahora. Lo primero es nombrar lo que está pasando, sin miedo, sin vergüenza, sin la parálisis de quien no quiere creer porque creer sería demasiado perturbador. Nombrar con autoridad y con claridad. Hay fuerzas en mi vida que no me corresponden cargar. Hay bloqueos que alguien más puso en mi camino. Hay puertas cerradas con llaves que no son mías. Y tengo el derecho divino de que esas puertas se abran. Trabajamos juntos durante meses, no con rituales oscuros, no con prácticas que contradigan la fe, sino con oración profunda. Con el tipo de oración que no es lista de pedidos, sino conversación real con Dios, donde todo se dice, incluyendo la rabia, incluyendo el miedo, incluyendo el deseo de venganza que él tenía, que poco a poco fue transformándose en algo diferente. Con prácticas de limpieza del espacio físico, del espacio energético, de su cuerpo a través del ayuno y de la práctica deliberada de la salud, de su mente, a través del trabajo con los patrones de pensamiento que lo mantenían en el papel de víctima. Con el trabajo específico de identificar y cerrar las puertas que estaban abiertas en su vida, esas invitaciones inconscientes a la oscuridad que a veces abrimos sin saber, el resentimiento no procesado, el miedo que se alimenta en secreto, la creencia de que uno merece lo que le pasa, la incapacidad de establecer límites claros. Hoy ese hombre tiene una empresa nueva, más pequeña que la anterior, pero construida sobre fundamentos más sólidos, con personas cuya energía él aprendió a discernir antes de invitarlas adentro. Tiene una paz
que no tenía ni en sus mejores momentos materiales de antes. Tiene una conexión con lo divino que describe como lo más valioso que ganó en todo el proceso. Perdió mucho, pero encontró algo que vale infinitamente más que lo que perdió. La certeza de quién es. El conocimiento de su valor, que no depende de lo que tiene, sino de lo que es. Y la capacidad de vivir desde esa certeza con una solidez que ninguna brujería, ninguna envidia, ninguna mala intención puede derrumbar. Eso es lo que el proceso espiritual bien hecho puede hacer por ti. No restaurarte al punto en que estabas antes del daño, como si nada hubiera pasado, sino llevarte más lejos de lo que habrías llegado si el daño no hubiera ocurrido. Porque Dios tiene una habilidad que ningún ser humano puede imitar, la de transformar lo que fue enviado para destruirte en exactamente el combustible que necesitabas para llegar a donde estás destinado a llegar. Lo que el enemigo usó para frenarte, Dios lo usa para impulsarte. Lo que el mal diseñó para hundirte, Dios lo transforma en el suelo firme sobre el que construyes tu legado. No hay una sola cosa que la oscuridad pueda hacer contra ti que Dios no pueda invertir en tu favor. Si tú te mantienes en el proceso, si te mantienes en la fe, si te mantienes en la práctica de construir tu vida espiritual como si fuera el proyecto más importante de tu existencia, porque lo es. Quiero hablar ahora de algo que pocas personas relacionan con la protección espiritual, pero que es absolutamente fundamental. La alabanza, la adoración. No el acto religioso de seguir formas y rituales vacíos. La alabanza como estado del alma, como elección radical de reconocer la grandeza de Dios, incluso cuando las circunstancias de tu vida parecen contradecir su presencia, como el gesto más poderoso de fe que existe. La capacidad de decir, te alabo mientras lloro, te alabo mientras sangro, te alabo mientras espero, te alabo mientras no entiendo, porque sé quién eres más allá de lo que puedo ver, y en ese saber encuentro todo lo que necesito para seguir. Hay algo que ocurre en el ámbito espiritual cuando una persona entra en ese estado de alabanza genuina en medio de la adversidad. Algo que los ángeles reconocen, algo que los demonios no pueden soportar. La alabanza auténtica crea una atmósfera en la que lo divino se manifiesta con una intensidad que no se produce de ninguna otra manera. Por eso Job alabó incluso cuando lo había perdido todo. Por eso Pablo y Silas cantaron en la cárcel a medianoche y los muros se derrumbaron, no como magia. Como consecuencia natural y predecible de una ley espiritual que opera con la misma consistencia que la ley de la gravedad, donde hay alabanza genuina, Dios se mueve. Incorpora la alabanza a tu práctica de protección espiritual, no como algo que haces solo cuando las cosas van bien, precisamente cuando las cosas van mal, cuando el bloqueo es más visible, cuando el golpe fue más duro, cuando el cansancio es más profundo. En ese momento exacto, elige alabar. No porque lo sientas, a veces no lo sentirás, sino como un acto de voluntad, como una declaración de fe que le dice al universo entero, no me rindo, no me doblo, sé en quién he confiado y esa confianza es más grande que todo lo que el mal puede enviarme. Esa postura transforma el campo de batalla. Ahora quiero hablarte de los espacios físicos, tu casa, tu lugar de trabajo, los espacios que habitas, porque lo que te rodea físicamente también afecta tu realidad espiritual y viceversa. Hay casas que se sienten pesadas, hay habitaciones donde no puedes dormir bien sin saber por qué. Hay espacios que se sienten opresivos, densos, como si el aire mismo fuera más difícil de respirar. Y hay casas que tienen una ligereza, una paz, una calidez que se siente en el cuerpo desde que entras, incluso si materialmente son más simples que otras. La diferencia no es siempre la decoración, no siempre es la limpieza. Con frecuencia es la historia energética del lugar, lo que ha pasado en esas paredes, las emociones que han impregnado ese suelo, las conversaciones que han resonado en esos techos, las energías de las personas que han estado allí. Los espacios absorben energía igual que la sal la absorbe. Y así como la sal se puede limpiar, los espacios se pueden limpiar. La práctica de limpiar el espacio físico con sal es una de las más antiguas y más extendidas de la humanidad. Colocar sal en las esquinas de los cuartos, colocar sal en el umbral de las puertas, en las ventanas, no como una práctica mágica, sino como un acto consciente
de crear una barrera física entre lo interior y lo exterior, entre tu espacio sagrado y todo lo que no debe entrar en él. Mientras colocas esa sal, mientras la dispersas por los umbrales, habla, declara con autoridad: este espacio está consagrado, este espacio está limpio, este espacio está protegido. Nada que venga de la oscuridad tiene autoridad para cruzar este umbral. Solo entran aquí lo que trae paz, lo que trae amor, lo que trae vida. Todo lo demás se queda del otro lado. La sal que colocas en los espacios debe ser renovada regularmente porque su capacidad de absorción tiene límite. Así como un filtro de agua se satura y necesita ser cambiado, la sal que ha estado trabajando en un espacio necesita ser removida y reemplazada por sal fresca, con una nueva intención, con una nueva declaración, con una nueva afirmación de la santidad del espacio que habitas. Hay otras herramientas complementarias que muchas personas utilizan junto con la sal. El incienso, que purifica el aire y cambia la atmósfera energética de un espacio de una manera que es casi inmediatamente perceptible. El laurel, que en muchas tradiciones tiene propiedades protectoras y limpiadoras. El agua con sal, que al esparcirse por un espacio lleva consigo una limpieza doble. La oración por los espacios, que es quizás la herramienta más poderosa de todas. El acto de caminar por cada habitación de tu hogar, declarando con fe y autoridad la protección divina sobre ese espacio, consagrándolo al bien, cerrando puertas que estaban abiertas sin tu conocimiento. El agua bendita, para quienes vienen de una tradición cristiana, tiene un poder que no es superstición ni tradición vacía. Es agua que ha sido consagrada con oración y que lleva en sí la intención de quienes oraron sobre ella. Cuando la usas con fe, cuando la llevas a los espacios de tu vida, con la convicción de que tiene poder, porque el Dios en cuyo nombre fue bendecida tiene poder, opera con toda la eficacia de esa fe. Permíteme hablar ahora de algo que tiene que ver con el mal de ojo específicamente. Con ese tipo de daño que no es necesariamente deliberado, que puede venir de alguien que te admira genuinamente, que te quiere bien en un nivel consciente, pero que carga en su interior una energía de carencia, de envidia no reconocida, de deseo que no sabe cómo procesar de manera sana, y que cuando esa energía sale de sus ojos y se posa sobre lo que es tuyo, causa un efecto real, tangible, medible en resultados. No toda persona que te hace mal de ojo te desea el mal. Eso es importante entenderlo. Hay personas que te aman y que sin embargo tienen miradas que afectan lo que tocan, no porque sean malas personas, sino porque son personas con heridas espirituales profundas que no han sido sanadas, con cicatrices del alma que se proyectan involuntariamente hacia lo que ven en otros. Ese tipo de afectación también necesita ser limpiada, también necesita ser devuelta, pero desde una postura diferente que cuando se trata de brujería deliberada. Desde la comprensión de que quien te afectó quizás lo hizo sin saber que lo hacía, desde la compasión hacia su proceso, aunque ese proceso te haya dañado, desde el reconocimiento de que tú también en algún momento de tu vida, sin quererlo, sin saberlo, pusiste una energía sobre algo de alguien que no le ayudó. La devolución espiritual no tiene que ser un acto de guerra, puede ser simplemente un acto de claridad. Esto no es mío, lo regreso a su origen, que Dios lo transforme en bien para todos los involucrados. Eso es lo que hace la diferencia entre una práctica espiritual de protección que viene de la fe y una práctica que viene del miedo o del deseo de dañar. La intención con la que la haces la carga con la energía que tiene. Si la haces desde el amor, desde la claridad, desde el deseo de bienestar para todos, incluyendo quienes te han dañado, lo que produces es limpieza, protección, restauración. Si la haces desde el odio, desde el deseo de venganza, desde la necesidad de que alguien más sufra, lo que produces es un ciclo de oscuridad del que tú también formas parte y que eventualmente te alcanzará. Elige la primera opción, siempre. No porque sea más fácil, porque es la única que produce resultados espirituales duraderos, porque es la única que está alineada con el poder divino, porque es la única que no tiene consecuencias de rebote sobre ti mismo. Hay algo que quiero que te lleves como una de las ideas centrales de todo lo que hemos hablado hoy. La protección espiritual más poderosa que existe no viene de afuera, no viene de ningún objeto, de ningún ritual, de ninguna práctica externa, por más poderosa que sea. Viene de adentro, viene de la solidez de tu identidad espiritual.
de saber quién eres como hijo de Dios, de la certeza de que eres amado con un amor que no tiene condición ni tiene final, de la convicción de que hay un propósito en tu vida que ninguna fuerza oscura puede cancelar, de la fe viva, activa, cotidiana, que no depende de las circunstancias para mantenerse encendida. Cuando sabes quién eres, cuando vives desde esa certeza, el mal de ojo resbala, la brujería no encuentra dónde adherirse, las energías oscuras no tienen dónde entrar porque no hay grieta en tu identidad espiritual por la que puedan colarse. El miedo es la grieta más grande. La duda de si mereces el bien es una grieta enorme. La creencia de que eres víctima es una grieta que lo invita a todo. Cierra esas grietas con fe, con la decisión deliberada de creer que eres digno, que eres amado, que estás protegido, que tu vida tiene propósito, que lo que Dios puso en ti no lo puede quitarte ningún ser humano, ninguna maldición, ninguna mirada cargada de envidia. Esa certeza es tu escudo más grande. Ese conocimiento es tu arma más poderosa. Llegamos ahora a uno de los aspectos que quiero que te quedes meditando después de que este mensaje termine. Tiene que ver con el tiempo que viene después de la limpieza, con lo que sigue después de que decides actuar, con la expectativa de cómo se verá la restauración, porque hay algo que necesitas saber sobre la manera en que Dios restaura. Rara vez lo hace de la manera en que esperabas. Rara vez devuelve exactamente lo que se fue de la manera en que se fue. Con mucha más frecuencia devuelve algo diferente, algo que en el momento no reconoces como la respuesta a tu oración porque no tiene la forma que esperabas, pero que con el tiempo reconoces como algo infinitamente mejor que lo que pediste. El trabajo perdido que abre la puerta a una vocación que te llena de una manera que el trabajo anterior nunca habría podido hacerlo. La relación que se rompe para liberar espacio a una conexión que va mucho más profundo. El dinero que se va para enseñarte una libertad del dinero que nunca habrías aprendido si se hubiera quedado. El plan que se derrumba para que el plan de Dios, que es mucho más grande que el tuyo, pueda materializarse. No te aferres tanto a la forma de la restauración que no puedas reconocerla cuando llegue en una forma inesperada. Suelta la imagen de cómo debería verse el bien que viene hacia ti. Ábrete a la sorpresa de Dios. Ábrete a la posibilidad de que lo que viene es tan bueno que todavía no tienes los ojos para verlo, que todavía no tienes el vocabulario para describirlo, que todavía no tienes la capacidad de imaginarlo porque ninguna de tus experiencias pasadas te ha dado los elementos para construir esa imagen. Ábrete a lo que está más allá de tu historia, más allá de tus expectativas, más allá de lo que crees que mereces. Mereces más de lo que crees, siempre. El amor de Dios es desproporcionadamente generoso con sus hijos y su restauración tiende a exceder lo que fue dañado de maneras que solo la fe puede anticipar. Cuando esa mujer de quien te hablé al inicio vio su vida restaurada, lo que Dios le devolvió no era lo mismo que había perdido. Era mejor, su matrimonio nuevo, con una persona cuya energía resonaba con la suya de una manera que la anterior nunca había resonado. Su salud no solo recuperada, sino más sólida, más consciente, más integrada con su bienestar espiritual que antes de que se deteriorara. Sus hijos, no solo superando sus crisis, sino más maduros, más sabios, más conectados con su fe gracias precisamente al proceso que habían atravesado juntos como familia. Y ella misma, no solo de regreso a un estado anterior, sino transformada en una versión de sí misma que nunca habría conocido sin el proceso doloroso que la había moldeado. El mal que fue enviado contra ella terminó siendo el instrumento de su mayor bien. No porque el mal sea bueno, sino porque Dios es suficientemente grande para tomar lo que fue diseñado para destruirte y convertirlo en lo que te eleva. Esa es la promesa que se sostiene sobre tu vida. Esa es la verdad que ninguna brujería puede borrar, que ningún mal de ojo puede ocultar, que ninguna maldición puede cancelar. Dios tiene la última palabra sobre tu vida, no la envidia de otros, no los trabajos que alguien haya podido hacer en tu contra, no las miradas que se han posado sobre lo que es tuyo con intención de dañarlo. Dios tiene la última palabra y esa palabra es vida, es restauración. Es propósito cumplido. Es un futuro que excede todo lo que el pasado te robó. Camina desde ahí. Actúa desde ahí.
Ora desde ahí, practica desde ahí, limpia tu espacio desde ahí, establece tus límites desde ahí, devuelve lo que no es tuyo desde ahí y observa cómo cambia tu vida cuando todo lo que haces tiene esa certeza como fundamento. No tienes que entender todo lo que está pasando, no tienes que resolver cada misterio, no tienes que saber exactamente quién fue o qué fue enviado o desde cuándo o por qué. Lo único que tienes que saber es esto: hay un Dios que está a favor de ti, que es más grande que todo lo que está en contra de ti y que tiene un plan para tu vida que ninguna fuerza oscura puede detener si tú decides mantenerte en fe, en acción, en la práctica cotidiana de construir tu vida espiritual con la misma seriedad y dedicación con que construyes las otras dimensiones de tu existencia. La sal congelada es un gesto poderoso, cargado de intención, respaldado por siglos de sabiduría espiritual, capaz de producir efectos reales en tu realidad cuando se hace desde la fe correcta. Pero no es el único gesto, no es el gesto más importante. El gesto más importante es el que haces en tu interior, el de decidir que ya no cargas lo que no es tuyo, el de decidir que estableces límites con autoridad y sin miedo, el de decidir que confías en Dios más de lo que temes al mal, el de decidir que tu vida está en las manos correctas y que esas manos no sueltan lo que sostienen. Ese es el gesto que cambia todo. Haz la práctica, limpia tu espacio, protege lo que es tuyo, devuelve lo que no te corresponde, pero sobre todo, edifica esa certeza interior que es el fundamento de toda protección real. La certeza de que eres amado, que estás cubierto, que tienes autoridad, que tu vida tiene propósito y que el Dios que te creó es infinitamente más grande que cualquier cosa que alguien pueda enviar contra ti. Eso es lo que quisiera que te llevaras hoy. No solo una práctica, una postura del alma, un lugar desde el cual vivir, desde el cual enfrentar lo que venga, desde el cual recibir lo que está preparado para ti, desde el cual ser quien fuiste creado para ser, en toda la magnitud de ese llamado, sin que ninguna sombra pueda reducirte, sin que ninguna maldición pueda definirte, sin que ninguna mirada de envidia pueda detener lo que Dios decidió darte. Lo que Dios decidió darte, nadie puede quitarlo. Recuérdalo cuando el miedo llegue. Recuérdalo cuando el cansancio sea mayor. Recuérdalo cuando parezca que la oscuridad ganó. Lo que Dios decidió darte, nadie puede quitarlo, ni los hombres, ni las circunstancias, ni las fuerzas de las tinieblas. Nadie. Camina en esa verdad hoy, mañana, siempre. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no depende de que las cosas estén bien, sino de saber en quién confías, esa paz que es el fruto de una fe bien plantada y bien regada, que esa paz te cubra, te sostenga y te lleve a todo lo que está preparado para ti desde antes de que el mundo fuera fundado. Ese es tu destino. Nadie puede robártelo. Nadie.